Bendiciones con todos. Tema 40, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la despedida de Josué. Y utilizamos Josué capítulo 23, versículo del 1 al 16, que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. En este capítulo encontramos la exhortación de Josué antes de su muerte. Este capítulo comienza con el último mensaje de Josué a los líderes de Israel. En verdad, habló desde su lecho de muerte. Esto es algo que había llegado a ser una costumbre en el Antiguo Testamento. Jacob llamó a sus 12 hijos y pronunció profecías con respecto a cada uno de ellos antes de morir. Mucho después en la historia, Moisés reunió a las 12 tribus para darles sus últimas palabras y antes de subir al monte Nebo para morir. Ahora, Josué, que había sido líder de Israel por 40 años y que les había traído hasta la tierra prometida, les daría su mensaje final antes de morir. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 23 de Josué. Aconteció, muchos días después de Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Observemos que Josué llamó y reunió a los israelitas y les dijo: estoy listo para retirarme. Soy anciano y tengo unas palabras finales para vosotros. Habéis visto lo que Dios ha hecho por vosotros. Josué en realidad dijo lo que el apóstol Pablo diría muchos años después, no mucho antes del final de su vida, en su carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Mire lo que dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de que Jesucristo regrese. ¿Sí? Leamos ahora el versículo del 4 al 6 del capítulo 23. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echa de delante de vosotros y las arroja de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Vemos aquí que Josué les estaba pidiendo que hicieran lo mismo que Moisés les había aconsejado hacer, que obedezcan la palabra, que no se aparten, ¿sí? Que mediten en ella, para que puedan seguir conquistando, para que puedan lograr poseer toda la tierra que Dios les había dado. Leamos el versículo 7 y 8. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. El gran peligro de cruzar el Jordán, de hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, de enfrentarse con lo desconocido por todas partes y de sentir temor ante todas las situaciones, todo esto había mantenido a Israel espiritualmente cerca del Señor. Pero Josué reconoció que ya que habían entrado en el periodo de reposo y estaban disfrutando de la prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Esa es la historia de la naturaleza humana, que nunca cambia. Por tal motivo, Josué les estimuló a ser
consciente de su responsabilidad. En realidad les estaba diciendo lo siguiente: Dios ha hecho obras maravillosas a favor vuestro. Ahora, permaneced espiritualmente cerca de Él y obedecedle. Si así lo hacéis, Dios continuará bendiciéndolos. Después les advirtió sobre lo que ocurriría si se alejaban de Él. El mayor peligro por el que cualquier pueblo de la tierra pueda pasar no son los momentos de graves peligros y sufrimientos, sino las épocas de paz y de prosperidad. Y ese es precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que nos sintamos cómodos y disfrutemos de la prosperidad y la abundancia. Parece como si ya no necesitáramos a Dios y comenzáramos a alejarnos de Él. En realidad, a pesar de la presión económica y de las cargas familiares, estamos aprovechando todas y cada una de las ventajas que nos ofrece la sociedad de consumo. Y cuando se vive en épocas de relativa prosperidad, los seres humanos comienzan a concentrar su mirada en los factores materiales, en el creciente esfuerzo realizado para vivir con una calidad de vida aceptable y en tratar de disfrutar lo más posible de los bienes que se adquieren muchas veces con considerable sacrificio. En una situación así, parece que la imagen de Dios y de las realidades del mundo espiritual se van difuminando poco a poco, hasta casi desaparecer del centro de atención de las personas. En todo caso, no se piensa en Dios o se percibe un Dios lejano, que se puede manipular hasta convertirle en un ser que consciente de toda conducta y cualquier idea. O otro gran grupo de seres humanos consideran la idea de Dios como completamente ajena a las inquietudes del hombre contemporáneo. Sí. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El que nosotros conocemos amó al mundo e hizo los medios para rescatar al ser humano, para restaurarle a su dignidad original. Y por ello envió a Jesucristo a morir en una cruz, para que todos los que vieran su triste condición de rebelión y pecado. Al creer en aquel Salvador que resucitó de los muertos, recibiesen la salvación y la liberación de las fuerzas destructivas del pecado y la maldad humana. De esa manera, Dios ha provisto en el medio para iniciar una relación directa y personal con todo aquel que acepte la obra por su gracia que ha hecho en la cruz. Dios continúa esperando. Usted puede hoy entrar a formar parte de esa gran multitud de personas que, alrededor del mundo, en todo pueblo y nación, llevan impreso en sus vidas la persona de Cristo y la influencia del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. El grave peligro de cruzar el río Jordán, la confrontación con el enemigo en cualquier momento y el temor ante cada circunstancia nueva habían mantenido al pueblo de Israel cerca del Señor, porque dependían totalmente de su dirección y protección. Josué reconoció que al llegar al fin a una situación de estabilidad y reposo, disfrutando de prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Porque así es la historia de la naturaleza humana, que no cambia realmente. En el mundo actual, a nivel internacional, por ejemplo, tenemos una situación de contraste. Mientras muchas naciones sufren y pasan por un periodo de extremas penalidades, hay otras naciones que disfrutan de la prosperidad y abundancia. Dios podría estar probando a las naciones prósperas con la abundancia. Esta abundancia sería una verdadera prueba, porque el periodo más peligroso por el cual cualquier nación puede pasar es aquel de mucha prosperidad. Sí, parece mentira, porque la sociedad de consumo altera la mentalidad de los seres humanos y una de las consecuencias
es el abandono de los valores espirituales y las verdades absolutas de la palabra de Dios. Es increíble. Es por eso que Josué les estaba dirigiendo serias advertencias. Dios había comenzado en Israel una buena obra. Les había colmado de muchísimas bendiciones. Ahora Josué les dijo que debían mantenerse lo más cerca posible de Dios y obedecerle. Si así lo hacían, les aseguró que Dios les continuaría colmando de bendiciones. Leamos el versículo del 11 al 13 a ver lo que dice. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no seguirá expulsando entre vosotros estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán como lazo, trampa y azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. ¿Qué les parece? La advertencia fue clara y severa. Si los hijos de Israel no amaban a Dios ni le obedecían, su juicio caería sobre ellos. Esa era la verdad central y el tema del mensaje de Josué al pueblo de Israel. Los versículos 14 al 16 continúan resaltando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y bendiciones, y enfatizando que ellos debían corresponder con su fidelidad al pacto de Dios y expresar un rechazo total a la idolatría, no honrando a otros dioses. Los versículos 15 y 16 en realidad contienen más de predicción que advertencia, como sabemos en esa y así como nos cuenta la historia. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Josué se despide, ya está muy a punto de morir, ya está muy mayor, y les dice, les advierte claramente que se mantengan firmes obedeciendo al Señor. Porque si no obedecen al Señor, el Señor los va a abandonar. El Señor va a dejar ese pueblo ahí y se van a mezclar con esos pueblos paganos, esos pueblos idólatras, y van a mañana a pagar el precio por eso. Bueno, es muy lamentable, pero cuando veamos el libro en la bendición del Señor de Jueces, veremos que no hicieron caso. Veremos que cayeron una y otra vez. Veremos que fueron derrotados una y otra vez porque no obedecieron la palabra de Dios. Eso es terrible. No quisieron obedecer la palabra de Dios. Pero ahora usted, amigo, que está escuchando la palabra de Dios, usted obedezca. Usted venga a los pies de Cristo, que es el primer paso para convertirse en un hijo de Dios. ¿Sí? Le presentamos la oración de fe para que usted dé ese paso fundamental y creo el más importante que usted puede dar en su vida. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Usted aceptó a Cristo, venga a la palabra todos los días, medite en ella, estúdiela, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entenderla, a aplicarla y después a predicarla. Ore por todo. Cante alabanzas, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo esas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias por esta palabra donde vemos a un Josué que termina su vida bien, que termina su vida obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus mandatos, y él ha tenido éxito. Él ha guiado un pueblo por 400 años, por 40 años, y el pueblo ha sido fiel.
han logrado su cometido. Ahora el pueblo ya tiene la experiencia, ya tiene el conocimiento, tiene que seguir las mismas directrices para que Dios siga acompañándoles y bendiciéndoles. Qué maravilloso aprender de tu palabra, Señor, que nos enseña tanto las flaquezas, las debilidades y también los logros de los grandes hombres, de cómo triunfaron y también de otros cómo fracasaron, mi Dios. Padre, que esta palabra sea aplicada a nuestras vidas, que esta palabra sea puesta en práctica, mi Dios, y que mejor obedezcamos, mejor sigamos tus pisadas, mejor sigamos amándote, Señor, y que tu Espíritu Santo nos convenza de esta realidad y nos lleve a vivirla, así como a cada persona que escucha esta palabra los convenza de esta realidad de seguir contigo, que es lo mejor, Señor, para poder tener los logros maravillosos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros, que nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.